Muy buenos días, mis queridos felinos nocturnos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Soy yo de nuevo, Eric León Gato Sairets. Bueno, pues estamos en la recta final de esta serie de lo inexplicable y pues en este caso, en este video, mejor dicho, vamos a hablar acerca de los llamados últimos alquimistas. Ese va a ser el tema del día de hoy. Muy bien, ¿qué cosa en sí era la alquimia? Y creo que ya tengo aquí un video sobre lo que era la alquimia, pero lo voy a volver a repetir sacando la información precisamente de la misma enciclopedia para que tengamos un poco más de conocimiento acerca de qué era la alquimia. ¿Qué cosa es lo que nos reporta la enciclopedia Monitor Salvat? Bueno, dice que la alquimia es un arte pseudocientífico que intentó en tiempos antiguos hallar una sustancia sólida llamada piedra filosofal capaz de transformar los metales en oro. Esta falsa ciencia, muy cercana a la magia, intentó asimismo descubrir un líquido que diese a los hombres la eterna juventud, el famoso elixir de larga vida. Si bien no sabemos con toda certeza cuándo empezó a cultivarse la alquimia, los documentos que hablan de sus primeras tentativas se remontan al siglo I. Precisamente en ese periodo floreció la cultura alejandrina, que dio a la humanidad un patrimonio artístico de incalculable valor, divulgando ideas y teorías procedentes de las más diversas regiones del mundo entonces conocido. En esta fusión de teorías e investigaciones filosóficas debe buscarse el origen de la alquimia. Esta mezcla de ciencia y fantasía se difundió rápidamente en el siglo VII, sobre todo después de los experimentos del árabe Khalid ibn Yazid, que algunos consideran como el fundador de la misma. Un siglo después, el famoso alquimista de la época, Hebert, describió detallados métodos de preparación del ácido sulfúrico y del nitrato de plata. Los experimentos de los alquimistas superaron al correr de los tiempos la fase mágica y aún sin abandonar la esperanza de hallar la piedra filosofal y el elixir de larga vida, afrontaron los primeros problemas que constituyeron la base de la química moderna. En el siglo XIII o XIII, personajes tan ilustres como Bacon, Arnaldo de Villanova y Ramón Llull se dedicaron al estudio de las sustancias colorantes. En el siglo XVI, los alquimistas intentaron afrontar el estudio de los gases. En este mismo siglo, que con el anterior constituye el periodo más afortunado de este arte, vivió el famoso Paracelso, de quien aquí en el canal ya tenemos una reseña, pueden buscarla. Con el tiempo la alquimia evolucionó y abrió los caminos de la verdadera ciencia. ¿Eso es la alquimia o eso era la alquimia? Muy bien, pero vayamos ya a desarrollar el tema. Los ocultistas del siglo XIX deseaban desentrañar el proceso alquímico con el que se habían obtenido los colores rojo y azul de los vitrales de la Catedral de Chartres o Chartres. En investigaciones similares se afirmaba que la construcción de Notre Dame en París fue obra de alquimistas que poseían el secreto de aligerar. Perdón por los problemas técnicos, pero tuvimos un gran ataque de obscuridad y creo que cambié todo, pero en fin. Bueno, les estaba diciendo que estaban investigando en el siglo XIX sobre cómo se habían obtenido los colores de los vitrales de la Catedral de Chartres. En investigaciones similares se afirmaba que la construcción de Notre Dame en París fue obra de alquimistas que poseían el secreto de aligerar la piedra, pues se estima que sólo de esta manera sus torres inconclusas podrían haber ascendido a la impresionante altura a la que se encuentran. Lo mismo podríamos decir de la de México, que solamente es 2 metros menor que la de París. En toda la construcción es posible encontrar estatuas de alquimistas, diablos y quimeras, mientras que en la fachada sobresale el medallón de la salamandra, símbolo con el que los alquimistas representaban el poder del fuego. Como ven, mis queridos felinos nocturnos, luego iremos viendo más cosas acerca de todo esto, pero en fin. Tenemos que el famoso ocultista Eliphas Levi, nacido en 1810, es autor del libro llamado Dogma y Ritual de la Alta Magia.
brillante síntesis de muchas de las doctrinas mágicas y ocultistas que se practicaban en el siglo XIX. En este libro afirmó que la magia es la ciencia tradicional de los secretos de la naturaleza. Mediante ella el adepto queda investido, de una especie de omnipotencia relativa y puede actuar de manera sobrehumana, es decir, de un modo que trasciende las posibilidades normales del hombre. De sus dotes mágicas se sabe que Elifas intentó probarlas en solo una ocasión. Su intento consistía en materializar el fantasma de Apolonio de Tiana, y apareció a su llamada, óiganlo bien, un hombre envuelto de pies a cabeza en una especie de sudario que parecía más gris que blanco. Era delgado, melancólico y lampiño. Consciente del peligro de sus experimentos, Levi escribió después: no explico las leyes físicas por las que vi y toqué, solo afirmo que vi y toqué, que vi clara y distintamente, sin sombra de sueño, y eso basta para probar la eficacia real de las ceremonias mágicas. Recomiendo la mayor precaución a quienes se proponen dedicarse a dichas experiencias, puesto que producen un enorme agotamiento y con frecuencia un sobresalto suficiente para causar una enfermedad, y yo agregaría para causar incluso la muerte. Mucho más impresionante fue el hallazgo de 2 grandes cajas de cristal en un laboratorio improvisado junto a la sacristía de la capilla de Santa María de la Piedad en Nápoles. Cada caja contenía un esqueleto humano completamente revestido con sus venas y arterias. Creo que lo pueden buscar en internet, a ver si yo después lo encuentro y se los muestro. Es la obra del príncipe Raimondo di Sangro. Vaya, qué nombrecito. Los cuerpos pertenecían a un hombre y una mujer, de los que fueron retiradas ciertas partes blandas, con la excepción de los vasos sanguíneos y algunos órganos, conservados mediante un método hasta la fecha desconocido. Di Sangro fue gran maestre de la Gran Logia Masónica de Nápoles, que dejó para dedicarse a sus insólitos experimentos alquímicos. Su primo, el caballero Aquino, fue gran amigo de Cagliostro y también practicaba las ciencias ocultas. Uno de los últimos practicantes de la alquimia fue Fulcanelli, quien logró en pleno siglo XX fabricar la piedra filosofal que, como es bien sabido, permite la transmutación de los metales en oro, cura todas las enfermedades y prolonga la vida de su poseedor. El acontecimiento tuvo lugar en una fábrica de gas de Sarcelles, Francia, ante 3 testigos: Eugène Cancelier, Gaston Sauvage y Jean-Julien de Champagne. Pero sin tomar en cuenta dichas proezas, Fulcanelli fue visto en Sevilla en 1952, cuando ya contaba con más de 113 años, 2 más y tenía la edad de Dumbledore. Bueno, según se asegura. Sin embargo, que no aparentaba más de 50 años. Hoy día, a más de 170 años de su nacimiento, se cree, se afirma, se supone que Fulcanelli vive en España. Bueno, esto a saber. Yo la verdad como que aquí no le doy tanta credibilidad. ¿Y ustedes cómo ven? En fin, vamos a ver lo siguiente. Eliphas Levi nació en París y su verdadero nombre era Alphonse Louis Constant. Levi, hijo de un zapatero, mostró desde niño un apego total hacia la religión, por lo que ingresó en el seminario de San Sulpicio. Hombre devoto, era también original e independiente, y fue expulsado de la institución por profesar extrañas doctrinas de cuyo contenido nada se dijo. Esta aparente contradicción se repetiría en el curso de toda su vida y no revela hipocresía por su parte, sino un sincero esfuerzo por conciliar su devota fe cristiana con la teoría mágica. A los 30 y tantos años, Levi se casó con una muchacha de 16, quien lo abandonó. Entonces él se dedicó al estudio del ocultismo, pero su mayor interés era la mecánica de la magia, no su práctica. Sus obras posteriores así lo demuestran. Los detalles de la vida de Levi sugieren una imaginación tan fértil como pueril. Su intento de materializar un fantasma tuvo resultados bastante ambiguos.
Se considera que su poco agraciada figura y su carácter solitario no le permitían creer en su éxito, y Levy admite que la aparición lo asustó tanto que no fue capaz de dirigir al espectro las preguntas que le tenía reservadas. A su muerte en 1875 Europa se había transformado radicalmente y el maravilloso cuerpo de conocimientos esotéricos se había dispersado. Así, la creencia en la magia como vía hacia la sabiduría y el conocimiento había dejado de ser una meta del hombre racional. Iniciada por su familia a fines del siglo XVI, la capilla napolitana de Santa María contiene estatuas que se prestan a diversas interpretaciones. Entre 1749 y 1770 el príncipe Raimundo encargó que se embelleciera y terminara el recinto que le sirvió de parapeto para realizar sus experimentos, tanto mentales como físicos. Atormentado entre sus impulsos ascéticos y su naturaleza veleidosa e inmoral. Según investigaciones recientes, el método empleado consistía en verter metal fundido en los vasos sanguíneos. Pero aquí se deben hacer dos observaciones relevantes. Los ojos de la mujer lucen todavía sorprendentemente luminosos y en ambos cuerpos. El estómago y los intestinos parecen intactos gracias al excelente estado de conservación de sus vasos sanguíneos. Sin ánimo de demeritar la obra del hombre que investigó arduamente la arquitectura de Francia, a la fecha se duda de la existencia real de Fulcanelli. Por sus diferentes estilos y apariciones, sus obras literarias, El misterio de las catedrales y Las moradas filosofales, entre otras. Yo tengo el del misterio de las catedrales, me la regaló una gran amiga. Saludos, Vane. Bueno, después a ver si les hago una reseña de este libro. Bueno, Las moradas filosofales no las tengo, pero estos fueron los dos libros que él escribió. Y estos se atribuyen a una pequeña secta de ocultistas conocida como Hermanos de Heliópolis, quienes se reunían en la Librería de las Maravillas. Su dueño, Pierre du Halde o Pedro du Halde, así como Jean-Juliette de Champagne o Juan Julio de Champaña, René Schwaller de Lubick, Julio o Jules Boucher y François Lebet o Francisco Lebet, han sido identificados como los posibles creadores de Fulcanelli. En su libro El retorno de los brujos, Jacques Verdier afirmó haber conocido a Fulcanelli en persona antes de la Primera Guerra Mundial. Años más tarde, Verdier conoció a Schwaller de Lubick, en quien reconoció el rostro de Fulcanelli. Sin embargo, las enseñanzas de Fulcanelli hicieron resurgir en el presente siglo las creencias esotéricas. Quizá quienes inventaron su figura prefirieron permanecer en el anonimato, como está escrito en las últimas líneas de El misterio de las catedrales. En la ciencia, en el bien, el adepto debe callar. Esto es lo que dice la última línea del misterio de las catedrales. Pues bien, mis queridos felinos nocturnos, ¿ustedes qué pueden aportar acerca de esto? Pues bien, este fue el llamado misterio de las catedrales. Misterio, de los últimos alquimistas. Qué casualidad que tuvimos un ataque de oscuridad. Y miren, hasta el gato lo puse al revés, gracias al ataque que sufrimos aquí. No digo por parte de quién, ¿verdad? ¿Por quién sufrimos este ataque? Bueno, dejemos esto en paz. Bueno, pues suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, comenten. Abajo en la caja de comentarios denle like al video y compartan este video en todas sus redes sociales. Y más por el momento yo, Eric León Gatosairet, me despido de todos ustedes. Que tengan un buen día. Hasta luego a todos. Adiós.